La propuesta de ley de regulación de agentes extranjeros es fundamental para garantizar la independencia, soberanía y autodeterminación del país, aclararon diputados de la Asamblea Nacional a representantes de organismos no gubernamentales con quienes sostuvieron una reunión virtual. Una vez que se apruebe la ley de agentes extranjeros, todas aquellas organizaciones acreditadas en nuestro país que responden y reciben fondos de entidades controladas por países extranjeros tendrán que registrarse en una oficina especial del Ministerio de Gobernación. ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué tienen que registrarse? Porque estos organismos que reciben plata de gobiernos extranjeros o de organizaciones vinculadas a gobiernos extranjeros tienen pueden tener una facilidad para realizar actividades contra la soberanía nacional. Porque existen muchos países de que ya tienen regulaciones iguales o incluso hasta más fuertes de las que está proponiendo la ley reguladora de agentes extranjeros. Y no las tienen de hoy o de ayer. Hay legislaciones en América Latina y en el resto del mundo que tienen años o incluso décadas de existir y que han venido desarrollando y aplicando. Los parlamentarios destacaron que esta ley no afectará en ninguna manera a ONGs que trabajan por el desarrollo del país, ni a grupos económicos activos. Por ejemplo, las personas pensionadas, extranjeras, residentes y rentistas, ya tienen su propio régimen legal, tienen su propia ley, que es la que los regula. En el caso de las personas que reciben remesas familiares en este país, no deben ser incorporadas como objeto de esta ley. En el caso de las empresas productivas y comerciales extranjeras, tienen su propio régimen de regulación y por lo tanto no se incorporan a ser parte de esta ley. Las fábricas y cadenas de supermercados de inversión extranjera, sus trabajadores y prestadores de servicios, tampoco lo son. Las personas naturales o jurídicas que desarrollan actividad económica, comercial o productiva en base a tratados y convenios internacionales, por ejemplo, los TLC o los acuerdos de asociación, no son parte de esta ley porque ya tienen su propio ordenamiento jurídico, sus propios convenios internacionales que los rigen. Y quienes están haciendo todo lo que nosotros decimos en Nicaragua, el alboroto por esta ley, son unas 20-25 ONG que están vinculadas a fondos que vienen de Estados Unidos y que necesariamente está comprobado que no fueron usados para los objetivos que decían, para promover viviendas, para promover educación, etcétera, etcétera, sino que fueron usados y desviados para generar inestabilidad, para generar desórdenes y estuvieron involucrados en las actividades del fallido golpe de Estado del 2018. La iniciativa de ley de agentes extranjeros es una herramienta jurídica que permite garantizar el pleno ejercicio de soberanía nacional contra el injerencismo, enfatizaron los diputados. No es posible y no se puede pensar de que un país extranjero, un gobierno extranjero, una transnacional, una organización extranjera, de manera directa, de manera indirecta, de manera circunstancial, a través de financiamiento de cualquier tipo, incida o incluso decida quién va a ser en el Estado nicaragüense un concejal, un alcalde, un diputado, un ministro o peor aún, un presidente de la República. Esa facultad, ese derecho, lo tenemos única y exclusivamente las y los nicaragüenses. Para TV Noticias, Román Rodríguez. Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobernación, Industria y Comercio y de la Unidad de Análisis Financiero participaron de la consulta que realizara la Comisión de Producción
Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional en relación a la iniciativa de ley de agentes extranjeros. El presidente de esta comisión, el diputado Guálmaro Gutiérrez, señaló que hasta el momento han obtenido resultados positivos de las instancias consultadas y reiteró que esta ley es para regular el ámbito de acción de las organizaciones que funcionan con capital extranjero. Al mismo tiempo señaló que la consulta es pública y las entidades económicas que quieran participar pueden solicitarlo por la vía correspondiente. Es imperativo aclararle de que si esta persona que se va a dedicar de manera habitual o de manera particular o esporádica a desarrollar una labor de agente extranjero, desarrolla representación de intereses lícitos de otros gobiernos, entidades gubernamentales extranjeras, entidades no gubernamentales extranjeras que vengan y tengan intereses legítimos dentro del territorio del Estado de la República de Nicaragua, lo que tienen que hacer es inscribirse ante la dependencia del Ministerio de Gobernación que se va a crear por Ministerio de la Ley para poder desarrollar dentro del marco de la ley su función. Hasta el momento, un poco más de 1.200.000 nicaragüenses que desean paz, seguridad y armonía social respaldan con su firma la propuesta de reformas al Código Penal para castigar con cadena perpetua los crímenes de odio, según explicaron diputados de la Asamblea Nacional a organismos no gubernamentales a través de este encuentro virtual. 38 diputadas. Para lograr que la iniciativa de cadena perpetua sea aprobada, primeramente se debe tipificar este tipo de delitos, reformar parcialmente la Constitución de la República, además del Código Penal, explicaron los diputados. Hay muchas voces, se han hecho encuestas y hemos encontrado que el 90% de lo encuestado está totalmente de acuerdo con una reforma constitucional para esta medida, que es una medida que ha llevado un proceso, que según el artículo 191 de nuestra Carta Magna expresa que tiene la Asamblea la facultad de la reforma parcial en 2 legislaturas. ¿Qué significa esto en 2 legislaturas? Que tendremos que tener una aprobación previa antes de que finalice esta legislatura y ratificarla en el 2021 en la segunda legislatura. También se cuenta con un marco jurídico nacional robusto que está en correspondencia con los instrumentos internacionales que condenan la violencia. Podemos destacar la ley 779 y el reglamento de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y de reforma a la Ley 641 del Código Penal. También destacamos el Código de la Familia, la Ley 870, la Ley contra la Trata de Personas, una reforma que se hizo en el 2014 a la Constitución para mejorar la situación de las víctimas. También contamos con una reforma para ir mejorando nuestro marco normativo al Código Penal, a la Ley Integral contra la Violencia, al Código Procesal Penal. Y contamos con una política de Estado para el fortalecimiento de la familia, para la prevención de la violencia. La Corte Suprema de Justicia está elaborando la iniciativa que luego será presentada a la Asamblea Nacional, donde será sometida a una amplia consulta a todos los sectores. Para TV Noticias, Román Rodríguez. Con 75 votos a favor, los diputados de la Asamblea Nacional reformaron en lo general la Ley 738. Veamos a qué se refieren. 1 de abril del año 2020. La ley que declara y define el sistema de los Cayos Perlas como refugio de vida silvestre fue reformada con el objetivo de proteger y mitigar el progresivo deterioro de los recursos naturales de la zona. Esta reforma de ley es necesario debido al incremento de la infraestructura y aumento poblacional de la zona de Laguna de Perla. Se debe procurar la conservación, preservación y uso sostenible de los recursos naturales del área para que el Estado siempre garantice el patrimonio natural de nuestra nación.
todo con el propósito de regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y poder así obtener un desarrollo integral. En un tiempo donde es necesario además abordar las amenazas que enfrentan las especies silvestres. Con esta reforma se pretenden garantizar la seguridad alimentaria, mantener los recursos pesqueros y acuícolas, protegiendo además los recursos marinos de la costa caribe nicaragüense. La conservación, la protección y la mitigación de esta área garantiza la sostenibilidad de los recursos y la cultura multiétnica de esta población. En la consulta para la reforma de la ley comparecieron los funcionarios del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, miembros del Consejo Regional del Caribe Sur, así como representantes de los pueblos originarios y afrodescendientes. Tania Sirias, TV Noticias. Cabo de la autorización.